Bueno, nuevamente en INIT, en el postdoctorado en didáctica de la investigación científica, en el primer seminario de este postdoctorado sobre la teoría general de la investigación. Les habla Miguel Chajín. Ya es el último módulo de 4. Este lo hemos llamado Ciencia, Educación y Sociedad. Pero voy a hacer en esta entrega un énfasis, digamos, en las dificultades en los procesos de formación de investigadores, tanto para pregrado, posgrados, en cuanto a maestrías y doctorados. Entonces, una breve reflexión de lo que ocurre, pues es más que todo, digamos, mi experiencia como formador de investigadores en todos esos niveles. Comencemos con los estudiantes de pregrado. Yo dicto metodología de la investigación científica, epistemología y metodología también de la investigación en varios programas. Más de 20 años de experiencia en esta actividad. Aparte de eso, pues soy investigador. Ya se ha dicho que enseñar metodología de la investigación no hace a nadie investigador, es evidente. Pues entonces la transferencia de conocimientos metodológicos de todas maneras constituye una herramienta, yo pienso que valiosa. Sin embargo, esa experiencia en la investigación, en el comienzo, ¿verdad?, de la investigación, lo que podríamos hoy llamar esa fase inicial de semillero de investigación, por lo menos en el aprendizaje de lo que es la ciencia. Yo he decidido en los últimos 2 o 3 años quizás poder desarrollar un programa en 3 fases. La primera fase siempre la he tratado como de titular cultura del pensamiento, más que todo esa es la idea en cuanto a la formación del pensamiento crítico y creativo. La capacidad de pensar es fundamental, entonces, pero no solamente es el tema, ¿verdad?, filosófico que se aborda en esta primera, digamos, unidad. No es tanto la clásica diferencia entre episteme y dosis, no solamente está allí, es en cuanto a el desarrollo de capacidades y habilidades, pues específicamente del pensamiento, tanto habilidades cognitivas como habilidades incluso metacognitivas. Ese es digamos, el primer momento que yo trato de desarrollar. En un semestre puedo demorar un mes y algo. Cuando las universidades tienen cortes, ¿verdad?, para los exámenes parciales, digamos que hasta el corte del primer parcial estoy hablando sobre la importancia del pensamiento, ¿ya? Pensamiento, sobre todo pensamiento crítico, el pensamiento autónomo. El segundo momento del desarrollo de la cátedra de epistemología y metodología me dedico al tema de los paradigmas epistemológicos. Entonces ya entro, digamos, en terreno, proponiéndole por lo menos 2 clasificaciones. La clasificación más de moda aquí en América Latina es ¿verdad?, la que corresponde a la Escuela de Frankfurt. Entonces se revisa el paradigma empírico analítico, histórico hermenéutico, crítico social, o la clasificación de paradigmas cuantitativos y cualitativos. Ya la tercera parte de ese programa se desarrolla, digamos, la metodología de la investigación, el qué hacer, cómo, ¿verdad?, se diseña un proceso de investigación y los tipos de investigación. Por tanto, corresponde propiamente a la parte metodológica. Bueno, ¿qué es lo que he observado y por qué he llegado, digamos, a crear una unidad específicamente inicial que le he llamado, pues, cultura del pensamiento? Y es que los estudiantes que nosotros heredamos de la formación primaria y del bachillerato, por plantearlo en términos de pensamiento formal, con un estudio
aquí en el Caribe colombiano, una universidad con programa de psicología llegó a determinar que gran parte de los bachilleres nuestros no alcanzan ese nivel de pensamiento formado. O sea, la capacidad de abstracción no es la de un estudiante que debería estar acercándose a la ciencia. Por tanto, estaría muy lejos del pensamiento teórico. El pensamiento, para plantearlo en términos de códigos, el tipo de códigos cercano al estudiante o marcado en el estudiante es lo que pudiéramos llamar del pensamiento cotidiano. Es un código restringido, limitado, concreto. No es un código, ¿verdad?, que implique capacidad, digamos, especulativa, capacidad de reflexionar en torno a textos y plantear posiciones con respecto a textos. Va mucho más allá del problema de información. O sea, no se trata de información. Para prueba, mis exámenes parciales se pueden hacer con varios días. Acabo de hacer uno que prácticamente los estudiantes demoraron algunos 15 días haciendo el examen, ¿ya? Y no solamente haciendo el examen, sino a la semana siguiente del comienzo de ese examen parcial, hacen sus presentaciones, o sea, teniendo en cuenta que eso es voluntario, pudieran no hacer esa presentación y aún así no se logran los propósitos, y es que el estudiante con previas lecturas sobre el tema, por ejemplo, ellos han leído un artículo sobre conocimiento e interés, pero la interpretación de ese texto de Habermas y previamente ha sido presentado por el docente, en este caso por mí, tratando de hacerlo pues, y aclarar las dudas lo más sencillo posible. Les he mostrado ejemplos de aplicación de esta clasificación de paradigma epistemológico. Igual pues, he tomado también las otras clasificaciones como la diferencia entre paradigmas cuantitativo y cualitativo. Lo que le he pedido sencillo es aplique eso. O sea, yo le presento ejemplos, busque usted el ejemplo, ya construya usted el caso y me dice cómo se aplicaría, o sea, cómo se vería un tema de investigación desde el marco de uno o más paradigmas que usted escoge. Me dirán, increíble, la mayoría de los estudiantes no lo hace. Pudiera decir que menos del 10% de los estudiantes hacen ese trabajo. Lo que quiere decir que el problema es estructural, es de fondo, o sea, lo que tienden a hacer es en los parciales o presentan separado la misma información que obtuvieron, la vuelven a transcribir, o cuando asumen el tema sin ninguna relación interpretativa desde el marco de un paradigma epistemológico. Es decir, no hay comprensión, ¿verdad? Yo, digamos, dentro de la didáctica que aplico a todos los procesos formativos, hay 4 momentos. ¿Ya? El momento de la presentación del tema. La presentación la puedo hacer yo, pero la presentación puede ser a través de textos, de un artículo, de un libro, ¿ya? De una exposición, podría ser una película, un documental, ¿ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es, bueno, ya se presentó, vamos a ver qué posición adoptamos frente a esto, qué reflexión hacemos en torno a eso, vamos a hacerle la crítica a eso, esté o no esté de acuerdo, ¿verdad?, con lo que se esté presentando. Entonces, es un segundo momento que implica si hay comprensión, ¿verdad?, en un sentido general de los textos. Pero decir que comprendemos un texto y no lo aplicamos es, en el fondo, no lo estamos, ¿verdad?, entendiendo. ¿Y para qué? O sea, nosotros tenemos que aplicar. Entonces hay un tercer momento, que es la contextualización, por decirlo así, de los textos, donde hay que hacer, obviamente, procesos de interpretación, tomar casos, dar ejemplos, ¿ya?
Y un cuarto momento en la que se hace, ¿verdad?, el cierre. Entonces se presenta el resultado de los 4 pasos. Resulta que al estudiante se le pasa por esos procesos, ¿ya? Y, y no llega a entender realmente. Pues, lo que hace es tratar de memorizar los textos. No los comprende, no los aplica, no los transfiere. O sea, no es capaz de ver la realidad a través de una teoría, así no esté de acuerdo con ella, porque o sea, no se trata de que tenga que casarse con una teoría. Es decir, no puede pensar teóricamente. Y no, y no puede pensar teóricamente porque sencillamente no ha desarrollado la capacidad de pensar, que es el énfasis de ese primer momento de la asignatura de epistemología. O sea, tratar pues de dar a conocer qué es eso de pensar. O sea, pensar por sí mismo, pensar autónomamente, pensar críticamente, adquirir la mayoría de edad kantiana, ¿verdad? Que nos habla en ese texto sobre qué es la ilustración. Entonces, ahí tenemos un problema tremendo porque es que el código, ¿ya? El código, digamos, las estructuras mentales y de las representaciones del estudiante es un código muy parecido a el de las personas que sencillamente no han sufrido un proceso de escolarización. Entonces, no hay una distancia significativa entre quien va a la universidad y quien no lo hace, en términos de capacidad de pensamiento. Eso es grave, estoy diciendo, es grave, ¿ya? Muy grave, o sea, que realmente estamos frente a un proceso, digamos, alienatorio de la educación, en la que Freire tendría razón, o tiene razón, cuando se hablaba de educación bancaria, pero es que ni siquiera, ¿verdad? O sea, el efecto, el impacto que ha generado los procesos educativos hasta el día de hoy lleva a que el estudiante, por más que se le da la oportunidad y se enfatice ese proceso de pensamiento, no lo utilice. Entonces, eso es extremadamente grave porque no se adquiere un nivel, o no se ha adquirido un nivel de pensamiento formal, de pensamiento abstracto, que es esencial para la construcción científica, para la construcción de teoría. ¿Qué podemos decir con respecto a las universidades? Nuestras universidades son universidades docentes, no son universidades, están muy lejos de ser una universidad de investigación, donde están desarticuladas la docencia de la investigación. Entonces, los investigadores, como clase aparte, los semilleros son algunas personas, ¿verdad?, que se le da algún tipo de estímulo, pero la mayor parte de la docencia se ejerce sin relación con la investigación. La mayoría de docentes no son docentes investigadores. Entonces, se sigue reproduciendo esa condición, ¿verdad?, de reproducir el saber, de repetir, ¿ya?, no de pensar, no de aplicar, y por tanto realmente las llamadas asignaturas de esta epistemología y metodología de investigación son interpretadas incluso como materias, aquí en Colombia le decimos de costura, o sea, como unas añadiduras allí, o sea, no se asimilan a el modelo pedagógico realmente que lleve a construcción, ¿verdad?, científica, porque la docencia va por un lado, la investigación va por otro lado. Eso es lo que pasa con los pregrados. ¿Qué pasa, para ser un poco más breve, qué pasa en las maestrías? Hay un descuido tremendo del sustento epistemológico, es decir, llega el estudiante a la maestría con unos conocimientos básicos sobre la metodología y las famosas tesis, los trabajos de grado, nada tienen que ver, o sea, no tienen soporte científico. Entonces, en otras palabras, un trabajo de maestría común y corriente no está lejos de una monografía que establece un estudiante en el pregrado. Ojo que estoy hablando desde mi experiencia. Ya, estoy hablando de mi experiencia y de, bueno, de 30 años de estar en esto y de poder compartir con otros colegas esa experiencia de la formación de investigadores. Los trabajos de grados de la maestría, ¿dónde los ve uno? ¿Dónde observa uno ese fenómeno? Que se construye un marco teórico dentro de la propuesta de investigación. Y cuando uno va a ver el resultado, ¿verdad?, del proceso de recolección de datos, después que se hace, entre comillas, un análisis
de los datos, en la interpretación de los datos no está la teoría. O sea, nuevamente, ¿ya qué hicimos? ¿Ya? O sea, ¿cómo es posible que estemos aplicando instrumentos? Es como yo le diría un saber técnico instrumental allí, ¿verdad? Se estén aplicando encuestas o cualquier otro tipo de técnica de recolección de datos, pero los datos no son vistos desde una teoría, o sea, no son vistos desde un marco teórico. En otras palabras, no está muy distante ese estudiante de maestría con el estudiante de pregrado. Por ese énfasis en la metodología de la investigación. Por eso fue que el doctor Padrón, que ya no está con nosotros, ¿verdad? José Padrón, ese filósofo venezolano, llegó a concluir que las metodologías realmente estaban de más. Yo soy de los que creo que no es que estén de más, es que el problema de fondo es que no se ha desarrollado este pensamiento crítico sencillamente porque es que las universidades no forman para pensar, forman para reproducir, para generar cuadros, para que las personas adquieran una profesión, o sea, un oficio, no los mete en la disciplina. O sea, nuestra educación es una educación castradora. Y no me refiero a esta educación nuestra, local, nacional, quizás latinoamericana. Quizás es un problema del mundo. Precisamente, bueno, no quiero hablar del tema de la pandemia, que ya la tocamos, pero es evidente que ahí se refleja realmente la pobreza de nuestra formación educativa, cuando muchos profesionales, por ejemplo de la medicina, niegan todo lo que saben, todo lo que han aprendido frente a un problema que ya tenían saberes para encararlos. Es curioso, ¿verdad?, que por la influencia de los medios de comunicación hayan abandonado todo lo que aprendieron por la imposición mediática que se les da sobre el supuesto coronavirus, ¿verdad? Específico del llamado COVID-19. Bien, ¿y qué pasa con los doctorados? En la que también pues he tenido obviamente menos experiencia que con las maestrías, pero ya he tenido la experiencia de ser docente en el marco de doctorado. Los trabajos son más estructurados, evidentemente, teórica y metodológicamente que los de la maestría, o sea, es evidente, ¿ya? Pero ¿dónde se disimula el problema de fondo? La cantidad de citas, ¿ya? Uno pudiera ver cientos de citas y uno dice, y bueno, ¿y dónde está el pensamiento del estudiante? A ver, ¿dónde está la tesis? Porque es que hablamos de doctorado sin tesis, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Aunque está la opción en algunas instituciones, ¿verdad?, el crear una especie de doctorado de profundización, así como se hace con las maestrías de investigación, ¿verdad?, y maestrías de profundización. Pero en este caso, la abundancia de citas no suple nunca, y la cantidad de datos y los posibles hallazgos en términos de escribir una realidad, ¿ya? Incluso de interpretar esa realidad, pero realmente la producción teórica es mínima. Yo pudiera decir que gran parte de los doctores no están produciendo conocimientos. Esa es la impresión que yo tengo con respecto a la formación doctoral en América Latina. O sea, y no están produciendo conocimientos porque es que no se está pensando, ¿ya? No se teme pensar, o sea, no, la gente asume el doctorado tratando de buscar las fuentes y las fuentes más cercanas y los científicos más reconocidos y las publicaciones más recientes, pero sacrifica asumir una posición teórica con respecto al objeto de conocimientos, y eso entonces es gravísimo. O sea, la conclusión que estoy presentando no es muy buena en el escenario, ¿verdad?, de los procesos de formación investigativa para América Latina. Muchas gracias.